como el aceptar clientes que no vibran en tu sintonía, puede meterte en un pantano muy difícil de salir. Y así fue como aprendí a vivir emprendiendo y no a emprender para vivir. Buenas, bienvenido, bienvenida una vez más a Aprender a Emprender Podcast, en este quinto episodio. En el episodio anterior hablamos acerca de la importancia del nombre, de elegir el nombre correctamente para tu proyecto y te conté por qué nunca nadie me dijo que no tenía que elegir ese nombre para mi primer proyecto. Si no lo escuchaste, ve a escucharlo, está buenísimo, está gracioso y además te dejé al final del episodio un regalito, un ejercicio importantísimo. Si tú también elegiste un nombre basándote en creencias personales importantes para ti y porque eso puede ser perjudicial luego a lo largo del tiempo para ti y para tu proyecto. Bueno, en ese episodio mencioné algo muy importante que dije, la gente se va a empezar a hacer preguntas de esto, yo necesito hablar de esto y necesito hablarlo ahora. Por eso aproveché el mismo día y dije, grabaré de una vez el quinto episodio y el tema del que voy a hablar, trayéndolo del episodio anterior, es el tipo de cliente y consumidor que tú eres y por ende el tipo de cliente y consumidor que estás atrayendo. En ese episodio les comenté acerca de pensar un poco, ponerse un poquito en los zapatos de ese cliente que querías atraer. Y yo sé que esto es un tema súper trillado, que ya lo habrás escuchado, que si el buyer persona, que si el cliente ideal, que si la audiencia, etcétera. Pero hoy voy a hablar acerca de las energías. Nada más y nada menos que de las energías. ¿Por qué? Porque me reuní con bastantes emprendedores a lo largo de este tiempo emprendiendo. Amigos, conocidos, no amigos, familiares, que de alguna u otra manera siempre tenían o se presentaron, me incluyo, quejas y comentarios negativos acerca de los clientes. Y a mí me pasó. Todos creo que cuando emprendemos, todos en algún momento tenemos un cliente que no queremos mantener y que lo elegimos, o mejor dicho, lo aceptamos porque no nos queda de otra, porque estamos empezando con el proyecto, porque entonces necesito mantenerlo, porque todavía nadie me conoce, es de mis primeros clientes y tengo que cuidarlo. Y bueno, pare de contar. O sea, excusas y motivos van a haber muchísimos. Y la realidad de cada emprendedor no es igual a la de todos, es decir, situaciones económicas, situaciones de cómo vives, situaciones en general. No te puedo decir hoy yo, mira, aléjate de todo cliente que no quieras, bótalo, deséchalo, porque tu realidad no va a ser igual a la mía. Pero lo que sí puedo contarte hoy es cómo el aceptar clientes que no vibran en tu sintonía puede meterte en un pantano muy difícil de salir. Muy difícil, que te lo digo yo de experiencia, que vengo de ahí, me costó salir, pero lo logré, lo logré. ¿Y por qué digo esto? Porque me resonó y dije, es verdad que cuando te quejas de un cliente puntual que dices, mira, es que este cliente me hizo esto o se comportó de una manera muy específica que no me gustó, vale. Pero cuando esto es recurrente y es un cliente y luego otro cliente y luego otro cliente y luego otro cliente, mira, ahí pregúntate qué está pasando contigo, qué está pasando con la manera en cómo quizás estás vendiendo tu producto, tu servicio. No, no está pasando nada, estoy elaborando una estrategia buenísima o por lo menos la que me sugirieron. Hay muchas cosas que tienen que ver aquí. La primera de la que voy a hablar es acerca de la energía. Y aunque yo no es que la tenga súper clara con respecto a la ley de atracción y todo eso, sí puedo decirte que desde mi experiencia tuve que analizar y entender un poquito qué tipo de cliente era yo. Lo primero, primera pregunta, o sea, para ir al grano de una vez. ¿Cómo esperarías que te compren si a la hora de comprar tú eres un cliente súper complicado? Entonces, la primera pregunta para hacerte es ¿qué tipo de cliente eres? ¿Cómo compras? ¿Cómo te gusta consumir? ¿Calificas o no calificas el servicio que te brindaron? ¿Y de qué manera lo clasificas? Eh, ¿Y de qué manera lo calificas? Esto es importante llegar ahí porque creo que nosotros atraemos lo que somos en algún punto. Y si tú sueles, te voy a poner un ejemplo muy básico, atraer una y otra vez clientes que estén regateándote, pidiéndote rebajas, diciéndote en tu cara que tu servicio o tu producto es muy caro y tú sigues aún así aceptándole las rebajas, aceptándole el te voy a regalar algo para que te quedes conmigo, el déjame convencerte que lo que yo tengo para ofrecerte es bueno y pare de contar mil cosas más para mantener a ese cliente que simplemente está buscando de
minimizar tu valor porque está interesado solamente en el precio de lo que cobras y no realmente en la calidad de lo que cobras, porque si se fijara en la calidad de lo que cobras no estaría mirando solamente el número. Y si es un cliente que está mirando solamente el número, es una red flag para mirar así doble, triple clic. Entonces, hay que analizar si en alguna oportunidad, con algún cliente, con algún destino de consumo, alguna compra que hiciste, tú fuiste quizás o sigues siendo quizás un cliente de estos. No digo 100% que sea así. ¿Por qué? Porque yo no soy o no considero que sea una clienta complicada, pero he tenido un par de clientes complicados. Claro que sí, como todos. Y clientes también que acepté en una oportunidad y que digo, es que era mejor no aceptarlo al final porque te termina saliendo más caro luego un cliente complicado más caro y no merece la pena muchísimas veces lo que cobras por ese cliente cuando te genera tanto dolor de cabeza y tanto trabajo. Pero bueno, esa es una de las primeras cosas para reflexionar. Y la otra es el hecho de lo que tú estás haciendo para poder, mejor dicho, para son las cosas que estás haciendo o dejando de hacer para mantener a ese cliente. ¿A qué costo? Es decir, si tú sigues aceptando más clientes como los que no quisieras tener, porque todavía no tienes muy claro, ok, voy a ir ahora, ese va a ser el ejercicio de hoy, voy a ir ahí ahora, sigues aceptando más clientes como ese que todavía tú no sabes ni siquiera si quieres tener en tu cartera, en tu portafolio, en tu tienda, dependiendo de si ofreces un servicio o un producto físico, digital, esto va a variar, pero en fin, un cliente que no quieres tener. Ese cliente te va a recomendar con otro cliente, a lo mejor no sabemos, parecido. Mostrar el proyecto de ese cliente, aunque no te convenció del todo porque no termina de cerrar, o mostrar el trabajo que hiciste con ese cliente, te va a sugerir que van a llegar más clientes buscando trabajos similares. Te pongo un ejemplo súper fácil para alguien que hace uñas. Y llega, fue lo primero que se me ocurrió, porque hace un rato me estaba haciendo las uñas y dije, bueno, voy a poner el ejemplo de la manicura. Llega una clienta que te dice, hazme las uñas, pero no me quites la cutícula. Y tú le explicas que tiene mucha cutícula y que quizás con demasiada cutícula se te va a hacer difícil esmaltar y el resultado del esmaltado no va a quedar bien. No me importa, tú esmáltame así. Y tú aceptas a esa clienta así. Y resulta que el día de mañana la clienta llega y te dice, es que se me levantó el esmalte, tu servicio es malísimo, pésimo. Mira, pero yo te dije que había que quitarte la cutícula porque es que así efectivamente no iba a funcionar el trabajo. Y aún así, acepté hacerlo. El error ni siquiera es de la clienta, el error es tuyo, por haber aceptado las condiciones de esa clienta aún sabiendo que eso iba a afectar tu trabajo. Si tú tienes muy en claro cuál es tu metodología de trabajo, qué es lo que ofreces y cómo lo vas a ofrecer, nadie más puede venir a modificarte eso. Ni el cómo trabajas, ni con qué trabajas, ni el paso a paso, mucho menos alterar la cantidad de tiempo que inviertes en eso, etcétera. Es que son muchísimas cosas que pudiera mencionarte ahora y que a mí también me pasó, no solamente con proyectarte, me pasó hasta siendo peluquera canina. Muchísimos clientes que llegaron y me dijeron, pélame el perro. No, mira, es que no lo puedo pelar porque esto al final trae muchísimas consecuencias a nivel de piel. Yo no te estuve preguntando eso, tú pélame el perro. Entonces, tuve oportunidades en las que fui empleada y mi jefe me decía, tienes que pelar al perro porque es lo que está pidiendo el cliente. Y yo tenía que hacerlo porque no me quedaba de otra. Pero cuando fui mi propia dueña, no voy a decir la palabra porque, bueno, aquí me bajan el video, pero podía decentemente decirle al cliente, retírese por donde vino, señor, que no le voy a pelar al perro y tomar mis propias decisiones. ¿Por qué? Porque ese cliente no iba a modificar mi metodología de trabajo, no iba a modificar mi paso a paso, mi modalidad, nada, simplemente por un gusto o un capricho. Y así como estos, tengo cuentos para echarte un montón. Estos clientes a veces son buenos tenerlos. ¿Por qué? Porque te enseñan el tipo de cliente que tú no quieres tener. Entonces, eso también está muy bien. Porque si nunca tienes un cliente como el que no quieres tener, quizás no tienes como suficientes bases para poder filtrar lo que sí quieres y lo que no. Y después del otro lado, del lado lindo de la historia, tienes a los clientes que match desde el comienzo. Tú dices, quiero más clientes como estos. Entonces, cuando ya tienes esa base para poder medir el cliente que sí, yo te recomiendo que trates de analizar muchísimo la personalidad, el cómo piensa, qué siente, conocer más a profundidad a este cliente para que puedas tener bases sobre
cuáles son las cualidades de este cliente que tú quisieras duplicar y triplicar en otros clientes. ¿Para qué? Para buscar personas parecidas a ese cliente, para que tu estrategia esté alineada a ese cliente, para que la elección de tu branding hable a clientes como ese cliente, ni siquiera a ti, a clientes como ese cliente, porque tu destino, tu propósito, tu objetivo está en conseguir más clientes como ese. El problema está en que cuando tú tienes en claro cuál es el cliente que quieres, con las cualidades que quieres, y aún así sigues permitiendo por una cuestión de necesidad, de miedo, de inseguridad con tu proyecto, más clientes como los que no, estás entorpeciendo tu camino de ida hacia el destino que quieres, que es el destino para conseguir más clientes como los que sí te gustaría. ¿Por qué digo entorpecer? Primero porque te atrasas, lo que te dije antes, a veces ni lo que te pagan es suficiente para la cantidad de dolor de cabeza que puede generarte este cliente. Para empezar, ya ahí pérdida, en negativo. Lo segundo es que es un trabajo que a lo mejor no vas a querer ni mostrar, ni recomendar, ni que ese cliente hable de ti, o es un cliente que directamente ni se molesta en dejar una linda reseña, un testimonio sobre tu trabajo, entonces tampoco sirve. Al final te termina generando como esa energía de sigo estancada aquí donde no quiero. Y te juro que en el día en el que decidas decirle no al primero, y es tipo, no, no porque tengo la agenda llena, no porque es que no trabajo con proyectos como ese, no porque ahora mismo no puedo ofrecerte lo que tú estás queriendo o necesitando. Es como que, te quitas una carga, una mochila, un bolso y dices, ahora sí soy libre. Y en medio de esa libertad puedes tener mucho más tiempo para pensar en estrategias que te ayuden a conseguir ese cliente ideal, ese cliente que sí quieres. Pero empieza primero tú reflexionando acerca de qué cliente eres tú, acerca de cómo estás actuando, qué acciones tienes tanto en las redes sociales con respecto a personas a las que les consumes o marcas a las que le consumes y cómo luego te comportas como cliente, ¿no? A la hora de pagar, a la hora de dejar un testimonio, una reseña, a la hora de ofrecer comentarios positivos o incluso constructivos, ¿por qué no? Y de relacionarte al final con esa persona a la que le estás comprando o consumiendo un producto o un servicio. Así que si llegaste hasta aquí en este episodio, que fue muy random porque ya te digo que surgió y que voy a hablar de este tema porque no lo puedo dejar pasar, te cuento que otra vez preparé otro regalo más. Y si tú todavía no sabes cuál es el tipo de cliente al que quieres llegar, hacia donde quieres trazar ese camino para poder conseguirlo y conseguir esa mina de oro donde al final del arco iris están muchos más como él, como ella, te dejo un ejercicio muy básico que parece básico, pero compromete un montón y promete muchísimo acerca de cómo empezar a determinar cuáles son esos valores y cualidades de esa persona para poder establecer una estrategia que te ayude a acercarte a esa persona. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Escribirme aquí en Spotify, en YouTube, donde me estés escuchando, o escribirme al DM de Proyectarte Branding y pedirme el recurso. Yo te lo envío. Cuando lo tengas listo, me lo envías y yo seguramente tendré una devolución con muchísimo amor que darte para que pueda servirte y sigamos aprendiendo a emprender juntos. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el 6º capítulo de Aprender a Emprender Podcast. Chao, chao. Y así fue como aprendí a vivir emprendiendo y no a emprender para vivir.